¿no? Y se estaba deliberando si hacer o no cadena nacional, fue la primera vez que se utilizó este recurso. Y en cuanto a las últimas novedades de lo ocurrido, la justicia calificó el ataque contra la vida de Cristina Kirchner como un intento de homicidio agravado. Es lo que acaba de trascender. La jueza decidió abrir el celular del acusado y que está detenido. Estamos hablando de Fernando Andrés Sabac Montiel, y comenzar a declarar los testigos. Intervienen áreas especiales de la Procuración General y este hombre de 35 años, brasileño, radicado en la Argentina, va a ser indagado en el día de hoy. Está detenido y está todo bajo investigación. Mientras tanto, el análisis político, la lectura que puede hacerse con un país en general conmocionado, en general sorprendido, un país y en el mundo, digo porque hacemos referencia nuevamente que somos tapa de los principales diarios y medios de todo el mundo. Facundo Cruz es politólogo, hemos hablado con él en alguna otra oportunidad y nos va a ayudar a pensar cómo pensar, cómo procesar todo esto que está pasando en la Argentina y que es realmente preocupante, que a muchos nos ha despertado, a muchos anoche nos ha hecho acostar muy preocupados y angustiados, y a muchos se han despertado de golpe, ¿no? Siendo viernes, con esta noticia que realmente pone en vilo a la nación. Facundo Cruz, Paula te saluda, buen día. Buen día, Paula. Muchas gracias por el contacto. Y sí, yo soy uno de los que se fue a dormir preocupado anoche y me levanté más preocupado todavía. Es que claro, es que, ¿cómo no? El intento de magnicidio, y ya vamos a hablar de lo que significa magnicidio, la figura, los antecedentes que hay en la Argentina, es una cosa súper preocupante, que nos cambia, ¿no? El paradigma, incluso no solamente del acercamiento que tenía Cristina Fernández de Kirchner con la gente, con los militantes o la gente que se acercaba, cambia todo el eje de la proximidad de la política en la Argentina. ¿Qué pasa con la guardia, con la seguridad, ¿qué pasa con todo? Con la política en general. Sí, exactamente. Bueno, yo te lo llevo un escalón más allá Mm. y acá la preocupación más grave y es por lo menos a mí lo que en estas primeras horas para tratar de separar un poco lo que está sucediendo de las pasiones o las emociones que uno pueda tener, es el nivel de polarización política que veníamos viviendo llegó a su punto máximo. Esto ya es una situación clara y manifiesta en la cual ya queda, hay un hecho en el cual ya no hay más espacio para el diálogo, que es el intento de terminar con la vida de otra persona, de una persona que es una dirigente política de envergadura, de peso, de relevancia, pero una dirigente política. Si la política es la búsqueda de los consensos, o el intento de alcanzar los consensos y de cambiar la realidad, tratar de matar al otro implica anular completamente ese espacio de discusión y tira por la borda. La realidad es que también hay intentos por sostener lo que se ha construido, pero pone en riesgo, me voy a corregir, pone en riesgo décadas y décadas de construcción, de recuperación de valores democráticos, del sistema democrático, de la valoración democrática, de justicia y de memoria, y décadas en donde habíamos pensado que este tipo de recursos para zanjar diferencias políticas habían quedado completamente en el pasado. Entonces nos aleja mucho más de lo construido desde la década del 80 en adelante y empieza a acercarnos peligrosamente a la década del 50, a la década del 60, a la década Mm. del 70 otra vez. Bueno, en ese sentido, el hecho de anular al otro se vive, digo, porque ya está la campaña, ¿no? Para el año que viene, para todo lo que va a pasar en el 2023, se están polarizando cada vez más las ideas, hay una tensión en el aire que se pronunció y que ahora, digo, yo no sé cómo lo vivís vos, muchos están como, tiraron la piedra y se esconden las manos. Recién leí una serie de tweets que son políticamente correctos, pero que cuando uno hace la lectura previa a lo que viene siendo los discursos de los diferentes integrantes del arco político, sobre todo el opositor, te das cuenta que no es coherente, es una lectura políticamente correcta de lo que hay que decir en cuanto a este caso, pero que antes se viene con una construcción mucho más agresiva, mucho más abrasiva y mucho más hostigadora y sembrando violencia, ¿no? Bueno, la misma Patricia Bullrich instaba que había que hacer más fuerzas de la seguridad y más fuerzas de las armas. Ujú. No, además, también me parece preocupante el tuit de Patricia Burrich porque ella habla de violencia individual. Sí. O sea, como si hubiera sido una situación autoinfligida y se lo hubiera autogenerado ella como una especie de, bueno,
da a entender que estaba provocando para que pasara esta situación. Y eso es terrible plantearlo en términos de discusión pública, pero sobre todo por el rol que tiene Patricia Bullrich. Es presidenta de un partido político nacional, es precandidata presidencial. Que ella se posicione en un lugar frente a este suceso, habla de que es capaz de discutir o cuestionar cualquier cuestión, hasta los valores propios sobre los cuales se sustenta nuestro sistema político. Y esas situaciones, esas reacciones, lo único que hacen es escalar más situaciones. Acá se está pensando en cómo va a terminar el resultado de un partido y no se está pensando en que hay que cuidar la cancha. De hecho, el discurso, la cadena nacional del presidente de la Nación anoche, al condenar lo sucedido enérgica y enfáticamente, y además convocando hoy a una movilización, decretando el feriado nacional, rememora a los intentos positivos, por suerte, en la década del 80, de cuando hubo levantamientos militares. La dirigencia política en su conjunto, radical y peronista, salió a apoyar al sistema político y a la democracia en ese momento. El balcón de Alfonsín con Cafiero rememora esa idea de que se dejaron de lado las diferencias políticas porque lo importante era cuidar la cancha, cuidar el sistema. Y creo que el intento del gobierno al anunciar la cadena nacional anoche era lograr lo mismo, y termina hoy a la mañana, termina habiendo una discusión dejando de lado lo sucedido con la vicepresidenta y pasando a discutir si el feriado estaba bien o estaba mal, y pasando a ver quiénes van a la plaza y quiénes no van a la plaza, y si esto es una marcha partidaria o es una marcha democrática. Entonces, esas reacciones tampoco ayudan ni colaboran, me parece. Bueno, y en ese sentido, el gobernador de Jujuy, que es una de las dos provincias que no adhiere al paro nacional, hizo declaraciones y dijo: no estoy de acuerdo, no es un día para festejos, pero tampoco para dejar de trabajar, ¿no? Decía el gobernador, recordemos, Mendoza y Jujuy no plegaron al paro nacional, y está esta historia de fondo, ¿no? De que, bueno, tampoco es para tanto, que no vamos a parar el país. Digo, ¿cuál es el sentido, según tu opinión como politólogo, del día para reflexionar, ¿no? Que fue la convocatoria de la cadena nacional, y por otra parte, la posición de por ejemplo, Gerardo Morales? Bueno, me parece que una confusión en términos de lo que anunció el presidente anoche. Lo que decretó el presidente anoche fue un feriado nacional. En los feriados uno puede optar por trabajar o no trabajar, dependiendo a la profesión, a lo que se esté dedicando cada uno y cada una. Pero sí me parece que brindó la posibilidad de que aquellos que quieran no solo reflexionar, pero sobre todo movilizarse para defender, ¿no? Porque la propuesta fue justamente salir a defender la democracia, que no volvamos décadas atrás. Quienes quieran hacerlo pueden hacerlo. Lo que ocurre es que, otra vez, hubo unos minutos en donde la gran mayoría, casi la totalidad del sistema político, salió a condenar el hecho enfáticamente, a mostrar solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner y a condenar lo que estaba sucediendo, y unos minutos después, con la conferencia de prensa, la discusión volvió a ser si la decisión que estaba tomando el gobierno era correcta o no, y otra vez aparecen dos parcialidades, dos mitades que no pueden encontrar ese punto de consenso. Misma reacción que tuvo el gobierno de la provincia de Jujuy, tuvo también el gobierno de la provincia de Mendoza, en donde no adhirió al feriado nacional. Es también una provincia que está bajo administración radical. Entonces, ese tipo de reacciones me parece que abonan más todavía a lo que conocemos la grieta, a la falta de consenso, a la falta de encontrar concordia, y a la falta de poder reflexionar sobre lo que se está sucediendo. Y es justamente lo que yo te decía al comienzo, ¿no? Anoche me acosté preocupado, claro, y me levanté más preocupado al sobre todo ver este tipo de reacciones. Independientemente de que alguien se sienta o no identificado con Cristina Fernández de Kirchner, me parece que la plaza que están tratando de construir hoy es una plaza en defensa de la democracia. Y mi temor es que lamentablemente va a terminar siendo una plaza partidista, porque están todos pensando en el resultado final, claro, están todos pensando en el resultado del partido y no en la cancha, y tienen temor de abonar a construir una candidatura presidencial, o abonar a mejorar las chances electorales de un gobierno, que es cierto que viene golpeado, que es cierto que la imagen pública no está teniendo los mejores resultados, es cierto que no está encontrando
soluciones a los problemas más urgentes, pero hoy se está dejando de lado esa discusión para plantear la defensa de un sistema en el que todos vivimos. Bueno, y en ese sentido, recién conversábamos con el representante del Frente de Todos aquí en Río Cuarto, preguntándole en la convocatoria, la plaza aquí, si estaban, digamos, el resto del arco político acompañando, si había tenido contacto, y no mencionó ninguna fuerza política más allá de lo que es la CGT. Y ahí aparece Cristina Fernández de Kirchner cada vez volviéndose más fuerte como la candidata para el año que viene. A nivel nacional, ¿vos pensás que va a pasar lo mismo? La plaza de hoy va a ser una plaza partidista y los tweets que veíamos de la oposición van a quedar solamente en pronunciamientos ahí virtuales en las redes. Yo no estoy seguro cómo pueden llegar a desarrollarse los hechos. Yo espero y de hecho trato de ser lo suficientemente analítico cuando discutimos estas cuestiones, pero hoy sí me permito, dando el espacio que me estás dando, de hacer un llamado para reflexionar sobre esas posturas de que hoy justamente no tiene que ser una plaza partidista, hoy no tiene que ser una plaza electoral, y hoy no tiene que haber un temor de que si llenamos la plaza, entonces Cristina va a ser candidata presidencial y seguramente va a ganar. Para esa discusión todavía falta, todavía tienen que transcurrir muchos meses, tiene que haber otras discusiones, pero hoy hay que salir un poco de vuelta, de pensar en el final del partido o en quién se va a quedar con la copa. Hoy es momento de salir a defender y cuidar la cancha. Mi temor es que la plaza termine siendo una plaza partidista. Mi esperanza es que no lo sea así. Facundo, por último, ya te libero. A ver, es muy difícil hablar de algo que no es un hecho y de lo que hubiese pasado sí, pero es indispensable, digo que a todos nos atravesó, ¿no? Esto de que por fortuna, de casualidad, no salió la bala, qué podría haber pasado con el asesinato, ¿no? Si realmente ocurría de Cristina Fernández de Kirchner, y esta crispación social que hay como una sensación y un sentimiento de agotamiento y esto de salir a copar las calles y digo, como politólogo, ¿qué pensás que hubiese pasado? Digo, si realmente ocurría lo que por fortuna no ocurrió. Bueno, si el único contrafáctico que podríamos hacer es pensar que si hubo situación de tensión y violencia entre las fuerzas de seguridad y militantes de distintas agrupaciones enroladas en el kirchnerismo el sábado pasado, producto de vallas que se ponían o se sacaban, imaginemos el nivel de intensidad que hubiera tenido o el nivel de desprotección y de preocupación y de tristeza que hubiera generado si la bala hubiera salido. Es algo que me cuesta mucho visualizar y pensar, pero el único paralelismo que encuentro es lo sucedido el sábado pasado. Y si lo sucedido el sábado pasado tuvo tal envergadura, haber terminado con la vida de la vicepresidenta hubiera sido una situación muchísimo y extremadamente mucho más compleja que la actual. Facundo Cruz, politólogo, muchas gracias por la nota con Punta la M. A ustedes por el contacto. Un gran abrazo y cuídense mucho. Igualmente, hasta luego. Bueno, ahí está, ¿no? Algunas de las reflexiones, de los conceptos que quedan de este politólogo con el que vamos ahí desmenuzando el minuto a minuto de lo que se va conociendo, de lo que se va trascendiendo a partir de un hecho que es repudiable, lamentable, hubiese sido quien hubiese sido, ¿no? El intento de asesinato, así, pero además en el medio de una manifestación, de un intento de saludo de la vicepresidenta para con los militantes y demás, fue tremenda. Las imágenes no dejan de quedarse ahí grabadas en la retina el arma a tan pocos centímetros de la cara de Cristina Fernández de Kirchner.